1877 y 1934 son dos fechas en las que encontramos antecedentes de la situación actual que vive Estados Unidos, tanto en la acusación de fraude en las elecciones como en los acontecimientos del 6 de enero, que como diremos más adelante, la situación del 34, al igual que la actual, guarda cierto paralelismo con el 23F que se vivió en España. Dos momentos conectados entre sí. Vamos a explicarlos, no sin antes pediros que os suscribáis al canal de YouTube. No cuesta nada y la verdad es que a mí me viene bastante bien. ¡Vamos allá! Donald Trump empezó a acusar de fraudulentas las elecciones meses antes de que se celebrasen y ha mantenido esta idea hasta hace bien poco, por no decir que la sigue manteniendo. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. No es la primera vez que Estados Unidos vive unas elecciones tan disputadas y con denuncias de fraude. En los comicios de 1960, los que auparon a Kennedy a la Casa Blanca, su rival republicano Nixon acusó a los demócratas de que el padre del ganador había alterado los resultados en Illinois, el estado que le dio la victoria. Sin embargo, no lo llevó a los tribunales. Eso sí ocurrió en el 2000, las primeras elecciones que ganó Bush hijo. Esta vez el candidato demócrata, Al Gore, denunció fraude en el recuento del estado de Florida, estado que le dio la victoria a Bush y donde gobernaba Jeb Bush, su hermano. Finalmente el Tribunal Supremo le quitó la razón a los demócratas. En las elecciones de 1876 se enfrentaron el republicano Rutherford Hayes, gobernador de Ohio, y el demócrata Samuel Tilden, gobernador de Nueva York. Como veis en la portada de este libro del historiador Roy Morris, fueron unas elecciones históricas, un tema que ha sido abordado en diferentes estudios, como el que me ha servido a mí para hacer este vídeo y que os dejo en la descripción. Cada uno era gobernador de un estado diferente. El presidente de Estados Unidos era Ulysses Grant, general que había ganado la guerra de secesión y que pertenecía al Partido Republicano. Una guerra que, por cierto, había terminado 11 años antes. Repasemos ahora brevemente el sistema electoral de Estados Unidos. En este país gana las elecciones el candidato que obtenga la mayoría absoluta de compromisarios elegidos por la población y que a su vez eligen al presidente. Para conseguir los compromisarios de cada estado, el candidato debe ganar por mayoría absoluta en el estado. Hoy hay 50 estados, son 538 los compromisarios y la mayoría absoluta queda en 270. Biden obtuvo 306 y Trump 232. En 1876 había 38 estados, la mayoría absoluta eran 185 compromisarios, Tilden obtuvo 184 y Hayes 165. ¿Pero qué ocurrió en las elecciones de 1876? Que 20 compromisarios de 4 estados diferentes quedaron en el aire. Los 8 de Luisiana, 7 de Carolina del Sur, 4 de Florida, en total 19, y además uno de los 3 de Oregón, 20 en total, 20 que podían darle la victoria a Hayes. La cuestión es que estos estados, después de haber hecho el recuento, mandaron a Washington 2 listas, una en la que ganaban los demócratas y en la otra los republicanos. Una situación que en Estados Unidos no tenía antecedentes. Tengamos en cuenta además que estos estados eran estados del sur, la parte del país que había perdido la guerra de secesión, la guerra civil. Habían pasado 10-11 años y por ello el ejército de la Unión seguía desplegado en este territorio. Además, los gobernadores de estos estados sureños eran republicanos. ¿Y por qué ganaban los republicanos? Porque la inmensa gran mayoría de esa población era afroamericana y habían sido esclavos, hasta que en 1863 Lincoln abole esta condición. Insistimos, una población que podía votar y votaba mayoritariamente a los republicanos, pero ojo, tengamos en cuenta que los demócratas entonces eran esclavistas, seguían defendiendo esa postura económica. Las elecciones se celebraron como siempre el primer martes de noviembre, entonces día 7, y hasta enero no se creó una comisión electoral para dilucidar al vencedor en estos estados, recontando los votos, una comisión elegida entre los dos partidos. El resultado oficial fue el siguiente. En Oregón y Carolina del Sur ganaron los republicanos, en Luisiana Tilden, al igual que en Florida, aunque en este caso por 94 votos, una situación, la de Florida, que tampoco se aclaró del todo. Por lo tanto, y en la teoría la cosa quedaba así, Tilden 196 y Hayes 175. Pero oficialmente y de común acuerdo entre demócratas y republicanos, esos 20 votos que hemos dicho que quedaron en el aire en el primer recuento, pasaron a Hayes. ¿Y qué conseguían los demócratas dándole la Casa Blanca a Hayes? En primer lugar, colocar a uno de los suyos entre las principales autoridades del país.
fue David M. Kay, nombrado presidente del Servicio de Correos de Estados Unidos. En segundo lugar, que ese nuevo gobierno retirase las tropas de los estados del sur, además de la promesa de industrializar y desarrollar el ferrocarril en el mediodía estadounidense. Unos estados del sur gobernados por republicanos, por la razón que ya hemos dicho antes, y que ahora pasaban esos gobiernos a los demócratas. Además, los demócratas, una de las primeras medidas que van a conseguir es retirar el derecho a voto a la población afroamericana, algo que recuperarán en 1965. A raíz de esta política, de esta identidad contra los afroamericanos, entre 1877 y 1934, en el sur de Estados Unidos surgen movimientos radicales de supremacía blanca, siendo el principal el Ku Klux Klan, aunque ya venía de antes. A raíz de los efectos de la depresión del 29, surgen también otros grupos populistas, como por ejemplo la Silver Legion de William Dudley Pelley, o el movimiento populista de Huey P. Long, gobernador demócrata de Luisiana, que llegó a movilizar a miles de personas bajo un discurso populista y radical. Y también tenemos que hablar de grupos fascistas, como por ejemplo la Liga Germanoamericana y la Unión Nacional para la Justicia Social, dos grupos que entonces buscaban seguir los pasos de Mussolini y Hitler, pero nunca lograron una organización política tan numerosa como los anteriores. Al igual que en Europa, estos grupos populistas y fascistas, por la depresión del 29 y la política de intervención de los estados, o bien nacen o bien crecen muchísimo en seguidores. Tengamos también en cuenta que ciertos sectores conservadores, como por ejemplo empresarios y ejército, ante esa intervención del Estado, ante ese miedo de expansión de las revoluciones europeas en Estados Unidos, van a organizarse para defender sus intereses, por ejemplo mediante el corporativismo, en el caso de empresarios como Henry Ford o los hermanos DuPont. Y en la parte militar hablaríamos de la American Legion, una organización de veteranos de guerra creada tras la Primera Guerra Mundial, en parte para contener esos movimientos comunistas y anarquistas que se estaban viviendo en Europa, evitando que surgiesen en Estados Unidos. Intervendrán disolviendo huelgas y situaciones semejantes, una práctica que caracterizó a los Fascio di Combattimento de Mussolini. De hecho, Mussolini era el alter ego de muchos de estos empresarios, políticos y militares. Si alguna vez es necesario, la Legión Americana está dispuesta a proteger a las instituciones e ideales de nuestro país, como los fascisti, que se ocuparon de los elementos destructores que amenazaban Italia. La Legión Americana está luchando contra todos los elementos que amenazan nuestro gobierno democrático, soviéticos, anarquistas, socialistas, revolucionarios. No hay que olvidar que los fascistas son a Italia lo que la Legión Americana es para los Estados Unidos. Estamos en 1934, el primer año de mandato de Roosevelt, y para hacer frente a la Gran Depresión mediante las medidas del New Deal, vamos a hablar de dos muy concretas que fueron causas directas del intento de golpe de Estado que enseguida vamos a explicar. En primer lugar, suspender el bono en metálico, vamos a decir la paga, a los militares veteranos, que en total sumaban unas 4 millones de personas. Y por otro lado, la suspensión momentánea del patrón oro. El Estado requisa a todos los ciudadanos el oro que tenían en su poder con el fin de estabilizar el valor del dólar. Una medida que por supuesto afectó los intereses de las grandes fortunas. Y con estos dos motivos encima de la mesa que afectan a esos sectores empresariales y militares, comienza a organizarse un complot entre líderes de estas dos partes, el llamado Business Plot. Un nombre que da especial importancia a los empresarios, aunque insistimos también hubo militares. La idea es organizar una marcha de la American Legion sobre Washington, buscando lo mismo que Mussolini había conseguido del rey Víctor Manuel III en su marcha sobre Roma 12 años atrás, que Roosevelt nombrase a uno de los conjurados como un secretario de amplios poderes y así poder dirigir de facto el gobierno. Además, el presidente sufría de polio, era algo ya conocido en la opinión pública, lo cual iba a ser la excusa perfecta para defender esta modificación en el gobierno, la incapacidad de Roosevelt. ¿Pero se llegó a dar esa marcha en Washington al igual que ocurrió el pasado 6 de enero? No. ¿Y por qué no? Porque los conjurados ofrecieron dirigir esa marcha al general Butler, un militar de gran carisma, uno de los generales más condecorados de la historia de Estados Unidos.
Sin embargo, este hombre rechaza el plan. Había estado en diferentes lugares del mundo viendo cómo las guerras eran provocadas y llevadas por grandes empresarios de su país, y se negó. Y no solo eso, sino que denunció la conspiración a la prensa y FBI. El business plot se puede comparar con el 23F en el sentido de que Butler no iba a ser quien dirigiese el gobierno después del intento de golpe de Estado, sino el general Hugh Johnson. Al igual que en España Antonio Tejero era el que dirigía el asalto a las Cortes, Butler dirigiría esa marcha sobre Washington, y luego el presidente que saliese de esa situación era el general Alfonso Armada, que además tenía la idea de hacer un gobierno de concentración, que por cierto, no dejéis de mirar el vídeo de la historia de los gobiernos de concentración en España. En el 34 en Estados Unidos no se detuvo a los conspiradores. Es verdad que se temía una situación parecida, un intento de golpe de Estado, sin embargo jugó a favor de los conspiradores el hecho de que Butler tuviese fama de estar loco. Haber estado en tantos países, viendo tantas cosas, pues le dejó zumbado, y por eso en el momento en que Butler acusase a alguno de ellos, les era muy fácil decirles que no, que cosas de su cabeza, que aquella conversación no había tenido lugar. Claro, luego llegan los historiadores, demuestran que esas conversaciones tuvieron lugar, que ese complot pudo haber sido un pepinaco en la historia de Estados Unidos, y la figura de Butler en el imaginario colectivo pasó a ser la de un defensor de la democracia. Al igual que en 1877, nos hemos encontrado en estas elecciones con acusaciones de fraude que han provocado conflicto, unas acusaciones dirigidas desde el primer momento por el presidente Trump, el cual se ha ido quedando solo a pasos agigantados por personas de su entorno e incluso de su entorno ideológico, quitándole la razón una y otra vez las instituciones del país. Sin embargo, muchos de sus seguidores, radicalizados por ideas populistas y de extrema derecha, consiguieron durante unas horas su objetivo: detener el proceso de elección de Joe Biden. Como vemos, son contextos que se parecen, en parte sí, en parte no. Ese es precisamente el trabajo de la comparación. En la descripción os dejo diferentes materiales para, si queréis profundizar en diferentes cuestiones de este tema, y uno de ellos es un hilo de la red social esta, no digo el nombre por el tema de penalización y tal, del Centro de Inteligencia e Historia, una iniciativa que ha surgido hace poco, que está muy bien. Os dejo también el enlace, echarle un ojo, y que compara el contexto del 34 con el actual, también en base a un material que he utilizado para hacer este vídeo. Y nada más, espero que haya sido interesante. Lo que pase a partir de ahora también seguirá siendo historia, y no olvides suscribirte porque dentro de muy poco vamos a sacar un vídeo sobre una película que se ha reestrenado hace muy poco y que tiene 30 años. ¡Hasta luego!